Hola, hola a todos, todas las personas que están conectadas. Buenos días. Empezamos un minuto después de las 10. Estoy aquí con Fer Bustamante, que ya está bien puntual con nosotros. Fer, ¿cómo estás? Bien, gracias, Vicky. Buenos días. Un saludo a todos los escuchas, los que nos están viendo y feliz de estar aquí con ustedes y compartir. Yes. Bueno, aquí tenemos 105 personas ya esperando. Entonces supongo que se van a ir uniendo a lo largo del webinar. Buenos días, obviamente, a toda la audiencia. Gracias por estar bien puntuales desde antes. Como cada sesión que hacemos a través de estos vivos de Easy Broker, les comento cuál es la dinámica, cómo funciona. Si se fijan, en su pantalla tienen una ventanita del chat, que es donde todos están saludando, y al lado tienen una sección de preguntas donde está un globito con un signo de interrogación. Ahí van a poner las preguntas que tengan. Fer, que es un tipazo, él es muy flexible, él sabe mucho, tiene un gran cerebro, tiene mucha experiencia. Entonces, pongan ahí todas las preguntas que ustedes tengan. La idea es, bueno, vamos a ver las cosas básicas de la norma esta, pero también al final contestamos algunas preguntas, pero solamente las que estén en la sección de preguntas, ¿ok? Muy bien, entonces, de nada, Mara. Voy a compartirla, obviamente, la presentación ahora. Y lo primero, recuerden, Fer va a responder las preguntas más comunes. ¿Me escuchan todos? ¿Me escuchan? Fer, ¿tú me escuchas? Sí, yo sí. Okay. Ya, perdón. Es que mi internet estaba como chistosón. A ver, les voy a compartir ya el archivo. Mientras les voy dando como la intro a esta plática, yo creo que todos hemos visto en YouTube, en todos lados, el tema de la famosa NOM, de la norma 247, ¿no? Siempre tengo miedo de equivocarme en el nombre de la norma. Pero sí, yo vi muchísimo en internet de la norma, pero lo que más me preocupaba es que yo no, o sea, eran como sesiones muy largas tal vez, pero que me quedaba yo con la duda de qué tengo que hacer como agente inmobiliario, como que es grave si no lo hago, qué pasa si no, qué tengo que hacer, tengo que contratar a un abogado, todo eso. Entonces, recuerden que esta sesión es como la norma 247 for dummies, o sea, como lo más básico. Perdón, estoy teniendo una cosa técnica acá con el archivo que no me deja compartir, entonces, en un segundito. Bueno, primero, para no perder tiempo, Fer, la primera parte de la diapositiva era, ¿qué es la norma 247? O sea, ¿qué debe solucionar la norma? ¿Quién la impulsa? Claro, mira, te cuento. La norma tiene un espíritu, ¿no? Que es literalmente proteger al consumidor. ¿Protegerlo de qué? Pues de garantizándole los servicios de comercialización que tenemos todos los desarrolladores, bueno, que tenemos todos los asesores, que tienen los promotores, que tienen los desarrolladores, a través de información verídica, confiable y veraz, sin publicidad engañosa, y a través de contratos que realmente reúnan los requisitos que debieran reunir, ¿no? Con la información que en este caso la norma nos impone, porque ese tipo de información que nos está platicando la norma que debemos de poner en los contratos, es información que seguramente todos los asesores inmobiliarios la sabemos y la conocemos, sin embargo no teníamos el estilo de ponerla en un contrato, y hoy a través de la norma nos están pidiendo esa obligación, además de diversos puntos que son, repito, en beneficio y a favor del consumidor, porque tanto la SEDECO, en este caso la Secretaría de Economía, y la Profeco, presumen que hay una serie, bueno, no presumen, existen una serie de fraudes, dependiendo el tipo de fraude que le quieras, que lo quieras ver, ¿no? Desde fraudes muy fuertes a fraudes sencillamente por exhibir una cosa que no se está vendiendo, por exagerar. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Cuál sería la diferencia entre la, digamos, la gravedad de los fraudes? Mencionabas la palabra gravedad. ¿Cuál sería para ti la diferencia? Mira, o sea, desde que te vendan una cosa que no es tuya, que no es de quien lo vende, ¿no? Y puedas perder el 100% de tus recursos, de tu inversión, de tu capital, hasta que pues, te hayan ofrecido un gimnasio que no existe, ¿no? Que llegues a un departamento y lo veas y preguntes esto, y este no es el departamento que viene en la publicidad, ¿no?
Este Sí, no departamento se parece a la foto. y las fotos son enormes y se ve los espacios enormes y se ve un dummy que dice que tiene un roof garden equipado y aquí es una azotea, no hay ningún roof, ¿no? Entonces, ese tipo sí son fraudes, ¿no? Son fraudes que se pueden más fácil corregir que una cuestión de económica de pagar todo un dinero, pero es más o menos a lo que me refiero. Ok, muy bien. En lo que sigo con mi problema técnico, que les tenía una presentación muy bonita. ¿Por qué recientemente se empieza a hablar de la norma? O sea, ya está ¿a partir de cuándo empieza la vigencia? ¿Por qué de repente se empezó a hablar de una norma? Sí, claro, mira, el tema normas, y no solamente exclusivo en este caso de la norma 247, lo van a empezar a escuchar y ya lo han estado escuchando mucho. La Secretaría de Economía tiene una dirección de normatividad, en este caso en la Ciudad de México a través del Liceo UAT, y están utilizando estas normas precisamente para regular actividades. ¿Qué es una norma? Una norma es el conjunto de reglas que regulan una actividad que puede ser susceptible a sanción. Esa es en general una norma, ¿no? Esta norma 246, y voy a poner como por ejemplo, un caso que seguramente ya todos escucharon, que querían imponer una norma para verificaciones de coches y al final del día se desechó. Entonces, estas normas están siendo utilizadas precisamente para regular, para puntualizar situaciones más finas. Entonces, esta norma se crea, les decía, con la intención de proteger al consumidor, ¿no? Viene atrás de un título súper pesado, ¿no? Si uno lee el título, de entrada no le entiendes, el título es muy pesado, el título es Prácticas Comerciales, Requisitos de la Información Comercial y la Publicidad de Bienes Inmuebles destinados a casa, habitación y elementos mínimos que deben contener los contratos relacionados. Amén, ¿no? O sea, es complicadísimo el título. En español, por favor. Claro, en español la norma te viene a regular 3 cosas y la dividimos así para no intentar aprendernos algo que no lo vamos a aprender, que no entendemos nada más de leerlo. Efectos prácticos, y ¿no? es que nos van, mándeme. A efectos prácticos. Exacto. Sí. Lo primero es que nos van a regular las prácticas comerciales. ¿Y esto qué significa? La información que damos y los requisitos que pedimos. Que sean visuales, que el consumidor pueda saber desde el día 1 qué requisitos están pidiendo, cuál es la información del producto por el cual está interesado. La segunda es la publicidad que utilizamos, cómo la tenemos que regular para que no sea publicidad engañosa. Claro. Y si quieres, ahorita entramos en un par en varios ejemplos. Bien. Y la tercera son los contratos. Uno, su inscripción a través de los contratos de adhesión que seguramente vamos a hablar. Sí. Y 2, qué elementos mínimos debe tener un contrato. Esas son las 3 cosas que regula esta norma, y en lugar de ponerlo, bueno, no en lugar, pero es lo que significa con todo el título pomposo que tiene. Ok, entonces yo les puse aquí un pequeño, como un parrafito, un resumen de la norma. La norma, Fer, ¿aplica a quiénes? Aplica directamente a todos los que tengan que ver con la venta de un inmueble de casa-habitación. Ok. No, en este caso no aplica para el propietario, o te tienes que dedicar a eso para que la norma esté... No, si una persona es propietaria de un inmueble y quiere vender su inmueble sin intermediación de un agente inmobiliario, de una inmobiliaria, puede no ser sujeto a esta norma. O sea, aquí el secreto está en cuando una persona que no se dedica a la actividad comercial de inmuebles es sujeto a la norma. No va a ser sujeto mientras su oferta no sea pública. Es decir, si yo soy dueño de mi casa y yo la quiero vender sin ayuda de ningún inmobiliario, para no caer en esta obligación, mi oferta no tiene que ser pública. Por pública se entiende que no la tengo que promocionar en Easy Broker. Perdóname, claro. En Easy Broker no. En Inmuebles 24, Inmuebles 24. Sí, en portales inmobiliarios. ¿Por qué? O sea, Easy Broker no, porque Easy Broker es un CRM para asesores, ¿no? Sí. Que comparte información con asesores. Digamos que podemos resumir Easy Broker como el portal, pero para inmobiliarios. Es un portal para inmobiliarios, ¿no? Es correcto. Y en este caso, público es cuando utilizas los medios electrónicos que sí son de acceso al público, donde cualquier persona puede buscar algún inmueble. En ese momento, si tú haces ese acto, te aplica la norma, aunque no te dediques a ella. Es decir, que tu oferta no sea pública. En ese momento, si el propietario hace una oferta con su vecino,
y vende su casa, no le va a aplicar la norma. Pero si el propietario compra un espacio en un portal inmobiliario, le va a aplicar la norma. Ok, bien. Entonces, esto es enteramente para casa, inmuebles destinados a habitaciones, ¿no? Pura casa habitación, okay. Exclusivamente venta. Ok, casa habitación, exclusivamente venta, y esta regla aplica a todo mundo, desarrolladores, agentes inmobiliarios, notarías, aplica para las notarías también, ¿no? Ellos no, claro que no. Mira, no aplica para los desarrolladores, desarrolladores, promotores y toda persona que intervenga en la asesoría y venta de casa habitación. Okay. Pero también vamos a empezar a ver ya una cosa muy importante en esta norma que podemos aplicar, que va a aplicar también a todas aquellas empresas que han entrado a este juego, generalmente empresas que vienen de Sudamérica, algunas españolas, donde se les llaman inmobiliarias digitales. También para ellas aplica, ¿no? También para quien debería aplicar, por ejemplo, y no lo dice la NOM, pero sí cae en el supuesto, pues para un banco y su área de venta de inmuebles, ¿no? Okay. Para todos aquellos que tengan alguna relación de la venta de casa-habitación. Ok, bien, muy bien. Ahí mencionaste que incluso hasta el banco, o sea, en todo caso el broker hipotecario también tiene que entrar acá, o sea, ¿cómo debe ser el trabajo, por ejemplo? ¿Qué tanto se involucra un broker hipotecario respecto a la norma? Mira, los bancos como tal tienen una forma diferente de promover los inmuebles que ellos recuperan que nosotros, ¿no? Ellos tienen una cartera vencida, llevan un proceso, recuperan, y lo que tienen como inmuebles recuperados lo ponen a la venta. Ellos no publican literal en portales, muchas veces lo hacen a través de convenios que tienen con personas externas que se dedican a esto, pero el puro hecho de que su página es pública y que sí tienen un listado de propiedades recuperadas, eso, en mi punto de vista, les hace que les aplique la norma. Ahora, ¿cómo todos vamos a adoptar la norma desde los asesores, los portales, porque también les aplica de alguna manera, estas agencias inmobiliarias digitales? ¿Cómo? Pues es precisamente lo que estamos ahorita aprendiendo después de conocer y razonar la norma, hasta dónde viene. Recordemos que la norma no es nada nuevo, la norma es un conjunto de 3 leyes que ya existían. ¿Cuáles son esas 3 leyes? Esas 3 leyes, es la Ley Federal de Protección al Consumidor, okay, ¿no? En sus artículos 7, 32 y 73, que hablan prácticamente de la información, de la publicidad y del registro de contratos. Okay. Esa es la principal ley que se regula a través de la norma. Okay. No hay cosas adicionales, esto ya existía. Esto antes de la norma para nosotros ya era obligatorio. Y aparte de la norma, viene la Ley Federal de Metrología y Normalización, en su artículo 40, y la Ley de Infraestructura de la Calidad, en su artículo 10. Las dos hablan de la publicidad y de la información. Estas leyes son poco conocidas, porque básicamente las conoce el desarrollador, más no cualquier persona o nosotros, o sea, de manera sencilla, pues. Ok. Y yo te preguntaba por lo de por qué de repente todo el mundo está hablando de la norma. Es porque se publicó como el cambio, ¿no? Se publicó una actualización respecto a la norma y es por eso que todo el mundo está. Pero todavía tienen tiempo para aprender y regularizarse, ¿no? O sea, ¿cuándo empieza a ser vigente? Claro, te platico. Para empezar, la norma o sea, esto es federal, ¿no? Ok. Esto lo tenemos que atender en toda la República Mexicana. Se publica el 22 de marzo y de ahí tenemos 180 días para que empiece a aplicarse, ¿no? Okay. Dentro de estos 180 días, vamos a ver una cosa más adelante seguramente, dentro de lo que es la publicidad, y doy así como un contexto rápido para explicar precisamente los términos de aplicación. Son 180 días para que la norma aplique a todos. O sea, para que el público pueda hacer uso de ella, para que nosotros la tengamos que acatar, etcétera. Son 120 días para aquel desarrollador que quiera utilizar los logos, por ejemplo, de Infonavit, de Foviste, de un banco, de Infonavit, de Foviste, perdón, para pedirles la autorización de que su producto cumpla con las cualidades y requisitos para que puedan poner sus logos en su publicidad. Son 90 días para todos aquellos que nos aplica la norma
y necesitemos, en términos de la NOM, necesitemos registrar nuestros contratos. 5 modelos de contratos que seguramente adelante me vas a preguntar. Sí. Pero son 180 días, 120 días para pedir autorización de Infonavit de Foviste para el logo y 90 días para el registro de nuestros contratos. Ok, ¿y cuáles son los puntos, como ya yendo a la parte práctica de los agentes inmobiliarios que nos están viendo? ¿Cuáles son los primeros pasos que tienen que hacer ellos como agentes? Como, ok, ya sé que tengo que participar en esto, que me tengo que regularizar, que tengo que poner atención a lo de la norma, pero ¿cuáles son los puntos accionables? Mientras hablas, voy a yo salirme y volver a entrar porque la presentación nomás no queda y ya sé qué tengo que hacer, ¿no? Pero puedes seguir y yo me voy y vuelvo como rayo veloz. Sí, claro. Pues mira, es que es muy amplio el tema. O sea, no es tan sencillo. Voy a intentar ser corto. Hablamos que la norma se divide en 3 facetas, ¿no? Lo que es las prácticas comerciales que se requieren, los requisitos y la información, ¿no? Y esto significa que nosotros vamos a tener que ser muy puntuales en la información que proporcionamos. Por ejemplo, dentro de la información que proporcionamos, y una cosa que me parece muy valiosa de la norma, es que tenemos que poner un buzón de quejas o un buzón de sugerencias. Estamos obligados ahora a avisarle al consumidor este buzón dónde se encuentra, si se encuentra físicamente o a qué correo puede ser, lo puede utilizar, a qué teléfono, o si en nuestras oficinas, poner también el domicilio en nuestras oficinas y avisar que ahí también hay un buzón de quejas. Esto a mí se me hace un detalle que aporta mucho a la norma, para que por fin sepan que tienen dónde quejarse, sugerir alguna situación que no les guste, no les parezca. También habla, por ejemplo, mucho y me parece importantísimo la norma que habla del portal de internet, donde se utilice se maneje todo este tipo de información. Y esto para mí es algo novedoso, porque por fin empezamos a ver esta cuestión de los medios electrónicos que estamos utilizando y nos pide la norma que en este portal venga toda la información como precios totales. A mí me llamó mucho la atención cuando utilizó la palabra precio total. ¿Qué significa precio total? Precio total significa el valor de la operación y aparte tenemos la obligación de avisarle al consumidor que ese precio de la operación se va a aumentar con los costos notariales, con el pago de impuestos, con los avalúos, por ejemplo, ¿no? Obviamente yo no soy notario, ¿no? Yo no le puedo decir con pesos y centavos cuánto le va a cobrar la notaría en impuestos y en honorarios. Seguramente tenemos herramientas los asesores para hacernos llegar de montos aproximados en ese tipo de materia, pero tendremos que hacer uso de esa información, tendremos que también tener el conocimiento de cuánto cuesta el avalúo. En la Ciudad de México, por ejemplo, para vender un inmueble necesitas hacer un avalúo fiscal. Entonces, pues también viene un cargo, ¿no? Entonces, le tienes que dar esta información de los costos totales. Tienes modelos, le tienes que decir cuál es tu modelo de contrato registrado, le tienes que decir cuáles son las formas y planes de pago. A veces le dices, si tienes un desarrollo entero, le dices, oye, a ver, este producto A, todo mi producto se paga en efectivo. ¿Por qué? Porque quiero, ¿no? O mi producto sí se puede pagar en créditos, pero utilizo estos 3 créditos que ya están preaprobados por la institución, que ya conocen el producto. Le tienes que avisar de si tienes financiamiento como proveedor. Muchas veces en los desarrollos nuevos, que tal vez todavía no son... todavía no pueden utilizar crédito, el propio desarrollador hace financiamiento para empezar a vender y le tienes que avisar precisamente de cuál es la tasa, costo anual, comisiones, seguro y coberturas. Y por supuesto, y no menos importante, el aviso de privacidad. Esto es respecto a la información, la protección de los datos personales. Le tienes que decir que si paga un anticipo, este anticipo va a ser forzosamente considerado dentro del precio final. En las preventas es un tema también, en algunos lados se permite, en otros no, pero en las preventas hay que avisar de cuál es el precio. El proveedor, en las preventas te dice la norma que el proveedor debe de tener dinero por si hay un inconveniente entre ellos, que el proveedor tenga ese dinero para devolverlo y que no le salga con que tiene que vender el producto para después poder devolver el dinero, porque vamos a ver también que dentro de las sanciones o forma de castigar vienen unas cuestiones que se llaman bonificaciones. La Carta de Derechos al Consumidor es sumamente importante. Esta Carta de Derechos al Consumidor viene incluso dentro de la propia norma en su apéndice B. Ya viene la carta y esta carta la deberemos de pegar precisamente en nuestros contratos de
de intermediación. La información en la publicidad, te decía que la información tiene que ser veraz, tienen que venir los datos de contacto de quiénes somos, la acreditación de la propiedad, es decir, si yo tengo el derecho de comercializarla a través de un contrato de intermediación. Okay. Hablábamos también de las licencias y los permisos. Las licencias tenemos que avisar si tenemos las licencias, si no las tenemos, tenemos que poner por escrito que no las tenemos, y los permisos y los planos, si no los tenemos que conseguir, y si no hacer un dictamen a través de un DRO, bueno, información de ventas, precio total, términos, garantías, entregas y escrituraciones, ofertas que nosotros hagamos, o promociones, y eso es la información que maneja, ¿no? O sea, todo esto es información solamente. Podríamos decir, Fer, que la norma, o sea, toda la información que nosotros le damos al consumidor es casi todo lo de la operación, o sea, casi todo lo necesario de la propiedad, de financiamiento, de cómo nosotros vamos a trabajar con el propietario. Y ahora tengo una pregunta que yo escuché, vi muchos webinars donde estabas tú en todos, entonces es un déjà vu. Y quisiera saber, se maneja esto de contratos de adhesión, y manejaban en estos webinars 5 contratos de adhesión, que los mencionaste hace rato algunos. ¿Qué son los contratos de adhesión? Y nuestra audiencia, ¿qué tiene que saber sobre ellos? Mira, los contratos de adhesión es un contrato unilateral. Para mí es el dolor de cabeza más fuerte que tenemos con esta situación, porque es un contrato unilateral. Un contrato unilateral es un contrato que está hecho por una sola parte y la otra parte tiene que adherirse, si le guste o no. Ese es el gran tema, ¿no? Esta norma te dice que tienes que funcionar a través de contratos de adhesión que tuvieron que hacer previamente registrados ante la Profeco, ante el registro público de contratos de adhesión. Y para que esto suceda, tú tienes que o usar un modelo que ya tiene la Profeco, o pedirle a la Profeco que te apruebe uno que tú tengas a través de todos los requisitos que ella te pide. Te lo aprueba, te da un número de registro y vas a tener que trabajar con él. ¿Por qué digo que es un dolor de cabeza? Porque yo, en mi opinión personal, todo esto rompe con lo que marca la legislación civil. Es decir, la legislación civil, que es el máximo orden en ese tipo de cuestiones, te dice que un contrato tiene que ser el acuerdo de voluntades, el acuerdo de una voluntad y de la otra. Entonces, sí, muchas veces, y les decía, todo esto no es nuevo, todo esto de los contratos de adhesión data del 2012, si no mal recuerdo. Entonces, había un gran problema, siempre ha existido un gran problema cuando tú quieres hacer una operación con un contrato de adhesión. Es decir, una persona se interesa por una propiedad y le dices, perfecto, aquí está mi contrato, hay que llenar los espacios nada más, tu nombre, precio, forma de pago, y te dice el otro, no, espérame, porque necesito, uno, que lo revise mi abogado, ¿no? O dos, muchas veces todos los contratos, y los que nos dedicamos a esto sabemos que cada operación es diferente. Y entonces cada operación haces un contrato distinto porque son situaciones diferentes, porque son pactos diferentes. Entonces seguramente pues te vas a salir del modelo de contrato, y si te sales del modelo de contrato, tienes que pedir la autorización a la Profeco para que lo vuelva a checar y te lo vuelva a autorizar. Pero cuando pasó todo eso, pues seguramente el interesado ya encontró otra casa. Sí, chao, está tardando mucho esta operación, me voy a otra inmobiliaria. Ok, entonces yo escuché en algunos, bueno, en estos webinars, de estos contratos se tienen que subir a la plataforma de Profeco, que es un sitio web que, ¿cómo se llama? Es donde subes los contratos, básicamente. El agente inmobiliario tendría que subir, ¿qué? El contrato de exclusiva, el contrato de representación inmobiliaria con el propietario, ¿no? El contrato de compraventa, la promesa de compraventa, ¿y qué otros documentos? Cualquiera puede acudir a su delegación de la Profeco en cualquier parte de la República, y solicitar la inscripción físicamente, o de manera digital tendrían que ingresar a una página que es rcal.profeco.gov.mx. RCAL significa registro de contratos de adhesión en línea. Lo pueden hacer a través de... Se lo voy a poner aquí en el link. Ahí vi que mi equipo estaba escribiéndolo, entonces se los vamos a poner acá. No, aquí lo ponemos nosotros. Acá se los hacemos llegar a las personas para que le den clic ahí. rcal.profeco.gov.mx. Es correcto. Esa es una página que tiene la Profeco,
donde casualmente también los consumidores pueden poner quejas de nosotros, ¿no? Que ahí es donde va a empezar todo el rollo. Eso va a ser interesante. Pero existe esta posibilidad de que lo hagan de manera digital o que vayan físicamente a cualquier delegación de la Profeco para inscribir 5 tipos que nos pide esta norma que inscribamos. ¿Son mínimo 5? Son 5 más, o sea, son máximo 5. Máximo 5, ok. Entonces yo como agente inmobiliario yo podría... No, es que no tengo mucho espacio. Te iba a decir como si tú recomendabas como que sus machotes hubieran varios de las situaciones que más usan los agentes inmobiliarios en los contratos. Exacto. Y dejarlos ahí. Ok, eso es lo recomendable. Sí, por favor, esto es un paréntesis, Fer, por una charla que tuvimos hace unos meses. Por favor, los contratos recuerden que sí tiene que haber una personalización. Para las personas que acaban de entrar al sector y que nos están viendo, los contratos deben tener personalización. No pueden usar uno de Rincón del Vago, descargarlo, no, como cuando hacemos la tarea en la prepa, no. Tiene que haber cierta personalización. Después le podemos dejar los datos de Fer, sus redes, para que a lo mejor hacemos otra sesión o a lo mejor le preguntan a él y él les cobra algo simbólico para ayudarles a ciertas pautas, ¿no, Fer? Para hacerla. Así es, sí, con mucho gusto. Macy Ulises, deja hablar al expositor, sí. ya seguimos con él. Ok, entonces vamos a ir a la siguiente, que es... Nada más habíamos quedado pendientes de que los contratos que se registran son el de promesa, el de preventa, el de compraventa, el de venta de un terreno y el de intermediación. Es importante eso de intermediación porque eso es básico. Por ejemplo, de estos 5 modelos que te pide la NOM que registres, a mí se me hace que está de más el de terreno, ¿no? Vender un terreno para casa habitación, pues exacto, para mí es exactamente lo mismo que un contrato de compraventa de un inmueble, nada más que en este caso es un terreno. Entonces, pero esos son los 5 modelos que estipulan la norma. Esto de terreno lo sacó la norma, no viene la ley nunca hace una distinción entre si vendes un terreno para venta, para casa habitación o lo vendes para una cuestión comercial. Eso ya lo sabrá quien lo compra cuando lo compre y investiga sus cualidades. Pero esos son los 5 modelos de contrato que en teoría tendríamos que registrar. Ok, muy bien. Vamos a ir a la siguiente, que es otra pregunta bastante, creo que yo lo vi muy importante esto. Sobre todo el tema de los anuncios. Es una pregunta que yo vi también bastante. ¿Debe cambiar el agente la forma en la que hace sus anuncios en los portales inmobiliarios? Sí, ¿qué es lo que debe cambiar? Pues mira, varias cosas. La publicidad muchas veces se ve efectivamente engañosa. Yo creo que en este punto sí le doy todo el crédito a la norma. Creo que estamos llenos de publicidad engañosa y eso algunos lo conocen como habilidad para vender. Es decir, sobreestimamos las cualidades del producto con toda la intención de que se interesen en el mismo, ¿no? Claro. Desde poner, muchas veces los desarrolladores ya tienen por machote sus mantas para ponerlas en sus edificios, donde vienen símbolos de instituciones públicas o privadas, donde de alguna manera se entiende que con el hecho de que esté este símbolo, uno cuando pasa dice, mira, pues aceptan créditos Infonavit, aceptan créditos bancarios, ahí está uno y otro banco donde viene el logo, donde seguramente es el banco que yo utilizo, entonces ya me sentí confiado de acercarme ahí porque creo que me va a ser mucho más fácil acercarme a mi banco y pedir un crédito. Sí. Cuando ni siquiera este tipo de instituciones públicas o privadas han dado su visto bueno para poder dar crédito sobre ese producto. ¿Cuál es el visto bueno? Digo, los organismos públicos sí son un poquito más escrupulosos en sus procesos, y las entes privadas, como pueden ser en este caso los bancos, pues todo el mundo sabemos que ellos te mandan un checklist donde tienes que ir llenando todos estos requisitos, hacen un avalúo, ¿y cuáles son los requisitos? Pues los requisitos mínimos, o sea, régimen de propiedad escritura, régimen de propiedad en condominio, que tenga una cuenta predial individualizada, obviamente que sea nombre del propietario, o sea, toda esta circunstancia, muchas veces sin que esté avalada por estas personas. Y ahorita hablé de organismos públicos y privados como son los bancos, pero también muchas veces también las propias asociaciones, en el caso de la que represento, por ejemplo, en la Ciudad de México, a veces también ponen el símbolo de la asociación como si eso también avalara. Y precisamente la norma nos habla de esto y le pone y nos dice prohibida la leyenda. ¿Prohibida la leyenda de qué?
prohibida la leyenda de asociaciones o sociedades que supuestamente avalen el producto sin que el producto tenga las características para poder ser un producto confiable, avalado por estas personas. Entonces, desde ahí ya la norma nos dice, ojo, no puedes poner símbolos que engañen, ¿no? No puedes decir que tiene un roof garden y que tiene un gimnasio y cuando lo vas a ver físicamente, pides ver el gimnasio y es un cuarto vacío, enorme, grande vacío. Oye, ¿y los aparatos? Ah, espérame, aquí va a estar el gimnasio cuando compremos los aparatos. Pero tu publicidad ya tenía aparatos y ya veías gente corriendo, ¿no? Y después lo mismo pasa, por ejemplo, en los roof garden. Ya ves un asador y gente conviviendo y de pronto te suben a una azotea y te hacen la misma pregunta, ¿dónde está el roof? Ah, aquí vamos a hacer una pérgola y va a quedar un asador y vamos a poner unas mesitas y va a quedar padrísimo, ve la vista. Y en realidad tampoco existía. Entonces, ese tipo de cosas, lo te decía, cuando a veces somos muy habilidosos con la cámara y podemos de alguna manera, tal vez no de manera dolosa, pero sí exagerar las cualidades del producto y de esa manera también a veces engañamos. Cuando ponemos en la publicidad que tiene ciertas características que no tiene, como puede ser metraje, como pueden ser amenidades, todo ese tipo de cuestiones. Y básicamente, cuando tú sales a la venta de un inmueble y le falta alguna licencia o alguna autorización que tenga que ser necesaria para la venta. Es decir, la propia NOM decía, cuando el desarrollador financia a los interesados, pues muchas veces los financia porque no son sujetos todavía a crédito. ¿Por qué? Porque no tienen el régimen, porque les falta ese tipo de detalles, todavía no pueden entrar con un banco para que les dé crédito, y esta parte a veces no la informan. Entonces, ese tipo es un poco lo que les decía, la publicidad tiene que decir quiénes somos, ¿no? Si somos una agencia inmobiliaria que trabajamos para un desarrollo, tenemos que tener una identificación que venga nuestra cara, nuestro nombre, el nombre de la empresa. Ojo, si el asesor inmobiliario que trabaja para el desarrollo promete algo que finalmente no está dentro del esquema, dentro de lo que se va a entregar, el desarrollador está obligado a entregarlo. Entonces, esto es sumamente importante. La publicidad que se da de las cosas es precisamente una cuestión que le doy toda la razón a la NOM. Sí, hemos exagerado de ella. Ok. Bien, recuerden que las preguntas al final, dice María, se fue el sonido, no sé si todos escuchan bien. ¿Me escuchan bien todos? Vamos a pasar a las penalizaciones y las bonificaciones, Fer. En el escenario como real de la operación, ¿qué pasa si no cumplo con esta norma? ¿Qué pasa si yo digo, mañana subo mis contratos, mañana no se me tiene que olvidar? Porque empieza en agosto, ¿no? Esta norma empieza en agosto. Sí, a los 6 meses del 22 de marzo. Ah, ok. Entonces, sí. Se me fue el tiempo. Se me fue el tiempo, no lo hice, me mañaneé. ¿Qué pasa realmente? ¿Cuál es el escenario real? Les voy a platicar algo y si dicen que lo dije yo, lo voy a negar, no es cierto. Aparte que se me anda grabado esto. Sí. Esta es la norma le decía que al final del día es algo que viene en leyes y las leyes las tenemos que cumplir, ¿no? Yo lo que les recomiendo es que con independencia de que lo sigan con su coma y punto, pues cumplan lo que tienen que cumplir, que son los registros, pero para no hacerse efectivo las sanciones, ¿cuándo es posible que te empiecen a requerir, ¿no? En ese sentido, obviamente hay una situación que se llama PEC, que es la PEC es una cuestión que es el procedimiento para la evaluación y la conformidad, y la PEC se va a hacer valer de las unidades de inspección. Estas unidades de inspección van a ser, obviamente, está encargada la Profeco de llevarlas a cabo. Y donde yo les decía es, yo creo que todavía como todos tenemos mucho trabajo, les va a costar un poquito de trabajo, aunque les va a costar un poquito de trabajo hacer estas inspecciones al azar, aunque precisamente le pusieron que las unidades de inspección van a ser entes externos, precisamente para que la Profeco no le caiga esa chamba
y no se paralice en ella, van a contratar unidades externas, agentes externos para que hagan estas unidades de evaluación. Sin embargo, estas unidades de evaluación requieren de todo un procedimiento que es una certificación, una acreditación, etcétera, etcétera, con la Profeco, que les cuesta tiempo. Es decir, el día que a nosotros nos caiga una inspección a través de estas personas de manera aleatoria, todavía falta un poquito, pero debemos estar listos para poderla resolver. Y te pueden caer estas inspecciones de manera aleatoria, o alguien se puede ir a quejar de ti a la Profeco, y entonces te van a requerir todo este tipo de cuestiones. ¿Qué pasa si no la tienes? La propia NOM no es muy exacta precisamente en las sanciones. Sí te habla de sanciones, sí te va a imponer sanciones. Y por ejemplo, te va a decir que cuando no cumples con los requisitos que te pide de la publicidad, te puede penar mínimo con el 20% del valor de la operación, mínimo, con el 20% del valor de la operación. Eso es muchísimo, ¿no? Y también dentro de lo que estamos obligados precisamente son las garantías. Y en las garantías, la NOM nos habla exactamente cómo se conforman estas garantías, y son de 3 tipos. Una, contra daños estructurales, y contra daños estructurales por 5 años. Contra cuestiones de impermeabilización por 3 años. Y 1 año por todas las demás cuestiones. Básicamente el Código Civil lo que te dice es 1 año, ¿no? Lo que te define es 1 año, pero ya está diciendo que son 3 por cuestiones estructurales, 5 por daños estructurales, 3 por impermeabilización, 1 por el resto. Si los daños estructurales son mayores, también te va a penar precisamente con el mismo 20% que ya hablábamos, o te puede pedir varias cosas. Te puede pedir la sustitución del producto, o te puede pedir que las partes se restablezcan sus cosas. Es decir, el que vende le regrese el departamento en su caso, y el que compra se le regresa el dinero. Pero si el que vende le regresan el dinero, le regresan el producto, el departamento, puede pedir una renta por el tiempo que ocupó ese departamento. Y si el que compra le regresan su dinero, puede pedir un interés por ese dinero. Entonces, ustedes imagínense esta escena, ¿no? Hay 2 partes que se están peleando y por eso quieren disolver el trato. Y aparte, uno le asiste el derecho de pedir la renta y al otro le asiste el derecho de pedir el interés. Yo veo muy difícil que haya una sensata opinión y ellos de común acuerdo, o digo, seguramente sí se puede, pero si las personas están enojadas y quieren romper el trato, y después uno le dice, oye, ¿sabes que me tienes que pagar una renta? Y para mí la renta cuesta tanto, y el otro le dice, oye, pues me tienes que pagar un interés, y para mí el interés es de tanto. Va a ser un rollo, ¿no? Digo, ya lo contempla la norma, ojalá se terminen haciendo, y si no, seguramente se van a pleito. Hay otra parte en la norma que te dice que si tú pides que el trato se rompa a los 5 días de haberlo hecho, cada quien se va con su golpe. Y eso también está súper difícil. O sea, las cosas no son tan sencillas, ¿no? O sea, un anticipo, en 5 días se lo gastaron. Entonces, no es tan fácil como oye, pues ya no me gustó, quiero mi dinero a los 5 días, a ver si lo tiene. Entonces, esas son las cuestiones. La Profeco, ¿qué es lo que va a pasar cuando tiene una queja? Te va a llamar y te va a empezar a pedir todos los requisitos que te exigen, ¿no? Claro. Y conforme vaya palomeando, oye, ¿dónde está tu contrato de adhesión? Híjole, no lo tengo. Ok, primera sanción, ¿no? ¿Dónde está déjame ver tu información? ¿Sabes qué? No tienes carta de derechos al consumidor. Segunda infracción. Y entonces las infracciones van desde 280 y tantos mil hasta millones de pesos. ¿En qué se va a basar el valor de la infracción? En base al valor del monto de la operación. Esto es un cálculo que tiene la Profeco. O sea, dependiendo del monto de la operación, va a empezar a hacer los cobros. Hay un artículo que no quiero ser exagerado, pero existe un artículo en la Ley Federal de Protección al Consumidor que dice que una misma sanción no puede pasar de
6,914,000 pesos, siendo esta que se repita. Digo, se me hace una cifra sumamente exagerada, pero lo menciona la Profeco. Si le queremos poner un rango, algunos dicen que no podría llegar incluso tan lejos, pero habría que verlo así. Estas son las sanciones. Ojo, esto es lo que es la Profeco, sanciones, pero esto no te quita que todas estas acciones deriven en una situación civil de daños y perjuicios o en una situación penal. Claro, aparte. Sí. Ok, ahora, otra pregunta. Tengo que contratar un abogado, Fer. O sea, yo como agente inmobiliario, ¿me recomiendas para todo el tema de revisar que los contratos de adhesión estén bien subidos a la plataforma de Profeco, todo eso? ¿Es recomendable? ¿Lo tengo que hacer? En el tema contratos, sí. Básicamente en el tema contratos, mira, o sea, tenemos toda la experiencia, el know-how de cómo se hace, cómo se lee un contrato, pero es tan específica la norma. La norma tiene 37 fojas que básicamente pudieron haber puesto lo mismo en 12, 15 hojas en lugar de las 37. Entonces repite mucho y tiene muchos tecnicismos y tiene muchas cuestiones y muchos puntos que muy probablemente se le escapen a alguien que no tenga esta profesión, ¿no? Okay. ¿Cuál es una de las ventajas que tenemos los abogados para redactar un tipo de contrato y más cuando tienes experiencia en el tema inmobiliario y práctica? Es que precisamente busques que esta información verdaderamente sea aplicable, porque lo que buscas de un contrato es que un contrato sea tan claro que no se vaya a un pleito. Y que si se va a un pleito, tenga la respuesta al mismo contrato de cómo se resuelve. Entonces, esa cuestión es la que fácilmente se le puede escapar a cualquiera que no sea abogado, y por ello sí es recomendable que les ayude un abogado a hacerlo. Sí es recomendable que se acerquen a una asociación para que la asociación les pueda ayudar si el contrato tiene alguna falla o no tiene una falla, les pueda muy probablemente compartir su modelo de contrato. Y la respuesta es sí. Todo lo demás, la verdad es que es pura práctica de los asesores. Todo lo que dice la norma es cosas que nosotros ya sabíamos, pero que seguramente las decíamos solamente a solicitud del interesado. Oye, Fernando, ¿cuánto me va? Más o menos, ¿cuánto es de impuestos? Espérame, pido una corrida con mi abogado asociado. Una corrida, mira, más o menos esto va a ser de impuestos. Y te digo más o menos porque no va a ser hasta que hagas la operación, que te pongan con pesos, centavos, cuánto es. Oye, entonces, Fer, ¿en qué gestión vamos? Pues nos falta un certificado ¿y qué se hace para esto? Pues hay que pedir una inspección. Toda esta información que hoy nos pide la NOM, si informamos, ya la sabemos. Entonces, esta información no veo que sea caso de un abogado, es nada más que seamos conscientes de que la tenemos ya que plasmar. Y si nosotros nos acercamos a la Profeco como agentes inmobiliarios, ¿ellos nos podrían asesorar respecto al contrato, respecto a más de la norma? Sí, por supuesto. Digo, mira, estamos aprendiendo de ella, nosotros y ellos, ¿eh? O sea, también ellos están viendo qué está pasando. Sí. La Profeco, aunque yo sí me ha tocado estar en foros donde van representantes de la Profeco, he notado que hasta ellos mismos están aprendiendo de cómo la van a aplicar, y por supuesto que puedes acudir a ellos, por supuesto que te van a resolver las dudas, pero en sus tiempos. Y bajo sus costos. Es decir, por darte una idea, un contrato, si tú quieres utilizar un contrato modelo que ya la Profeco tiene un costo de 900 y fracción de pesos. Ok. Un tantito, ahorita te lo corroboro. 919.78 vale utilizar un contrato modelo que ya tiene la Profeco. Y si tú quieres registrar el tuyo, te van a hacer un cobro de 1,938.38 porque eres más creativo. Entonces, O sea, eso es por cada contrato de adhesión que yo suba a la plataforma, voy a pagarlo de todas formas. Vas a pagar. Ok, eso es bueno saber. Muy bien. Sí. Entonces, por supuesto que te van a ayudar, ¿no? Sí. Bajo estas, o sea, vas a entrar en esta dinámica burocrática, que aunque tenga página, pues no termina de ser burocrática, aunque la página es muy digerible, viene muy fácil. Okay. Pero bueno, hay que hacer un pago. Por supuesto que ellos se van a tomar un tiempo, te van a decir, oye, está bien, está mal, bajo un proceso, y te dirán si tú registras un modelo tuyo, te dirán qué es lo que no les gusta, tendrás que corregir, y ahí es donde viene una situación pues, burocrática que hay que resolver para tener tu modelo de contrato y poder estar listo para una inspección. Hay un punto que me viene ahorita a la cabeza y no lo quiero perder, si me permites.
Dale, 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 dale. En esta ley, ¿cuál es uno de los consejos que yo les doy? Es, en la medida que puedan leerla, al final de esta norma vienen dos apéndices. El primer apéndice es la Carta de Derechos, que es la que tenemos que literal agarrar y poner atrás de nuestros contratos. Y el segundo apéndice es un resumen de lo que te va a pedir la unidad de inspección si llega. Ojo, las unidades de inspección te van a verificar por dos cosas, de manera aleatoria o porque tú lo pediste. Y te puede hacer una valoración de si estás bien o no estás mal. Sin embargo, esta valoración que ellos dictaminen no precisamente te quiere decir que te salvó de una queja. Puede ser que aún así te sigan criticando después de una queja. Pero esta situación precisamente perdón, el apéndice B de la norma viene en resumen qué es lo que te va a pedir la unidad de inspección. Entonces, este resumen es lo que nosotros tenemos que tener así de, a ver, ya dice el punto A, ya tengo el punto A, dice el punto B, ya tengo el punto B. Este es el resumen que nos va a salvar el día que nos visite alguien. Ok, muy bien. Estoy buscando justo el sitio, porque yo la leí en el sitio también, para pasárselos aquí, que la puedan leer, porque es verdad, alguien comentó en el chat que es bastante sencilla de entender y creo que también estoy de acuerdo con eso. Y ahí vienen los apéndices que comentas, ¿no? Sí. Ok, perfecto. Muy bien, bueno, ya se nos va a acabar casi el tiempo, entonces, ¿te parece, Fer, si pasamos a la sesión de preguntas y respuestas? Claro. Recuerden, vamos a contestar las preguntas que están en la sección de preguntas, no las del chat. Entonces, vamos a cerrar esto acá. Ok, vamos a empezar con la primera. Voy a obviamente contestar de abajo hacia arriba. Aquí está. Dice, buenos días, desde el punto de vista de nuestra área jurídica, ¿es imposible registrar todos los modelos de contratos? Pues cada operación es distinta y esto nos coloca en un problema. Bueno, esta vez creo que una pregunta es un comentario, ¿no? Pero ¿quieres decir algo sobre la opinión de Enrique? Sí, que coincido. En los foros que he estado, donde ha estado la Profeco, les he hecho el puntual comentario. En la práctica no se ajusta el modelo de adhesión con una operación. O sea, no veo una operación, voy a poner un ejemplo. No veo una operación de un inmueble de 20, 30 millones de pesos sujeto a que el comprador esté de acuerdo en el punto y coma que me dice la Profeco, ¿no? Sin embargo, no deja de ser obligación mía tener mi contrato registrado. Entonces, okay. Sí es una cuestión. Ojo, hubo una situación donde el director de normas habló y dijo algo que es muy interesante, que pueden emitir a través de la NOM criterios que salven situaciones, o incluso dijo que si la norma no sirve, la quitan y ponen una que sirva. Entonces, a lo que voy es que esto es bueno, de que la autoridad tenga esa apertura de que en su momento podamos seguir platicando acerca de la misma. Negociando, ¿no? Sí. Ok. Sí, sobre todo este webinar, recuerden que es para quitar ese miedo, porque yo vi anuncios de ahorrate multas millonarias de millones de pesos, es más como para poner un poco más de tierra. Si me dicen ese punto, precisamente es exacto, si quieres, digo, después termino, no se asusten. Ok, eso es bueno saber. Ok, no se asusten antes de tiempo. Diego Telles pregunta, ¿no aplica para locales con uso comercial? No, ¿no? Nada. Nada comercial. Exclusivamente uso habitacional. Ok. Alguien, que creo que es mi equipo quien puso la pregunta, pero quisiera saber cómo aplica la norma en el caso de apartados, en el caso de preventas. La norma, apartados y preventas, los apartados, las preventas dice, debes de ser claro cuál es el precio y el proveedor tiene que tener el dinero antes de la operación en dado caso que haya una bonificación por una mala práctica. Eso es lo que te dice la norma básicamente. Y en los apartados te dice, a ver, los apartados que son básicamente esos que algunos sí recibimos y algunos no lo reciben, esos apartados tienen que ser literalmente, o sea, les tienes que avisar que este apartado lo recibes por concepto del precio. Eso es básico que lo pongas. Este dinero es por concepto del precio, porque muchas veces lo recibimos en garantía, en arras, ¿no? Este es un candado que le ponen muchas veces los desarrolladores para no comprometerse a devolverlo inmediatamente. ¿Por qué? Porque los desarrolladores utilizan el flujo. Entonces, a veces lo ponen así, cuando el pacto se rompe, te dice, a ver,
sí te lo voy a devolver, pero cuando se vuelva a generar el flujo, y esto es cuando se vuelva a vender el producto. Entonces, claro, el apartado tiene que ser muy claro, que se te va a devolver en dado caso que el pacto no se termine haciendo. Ya hablábamos que este apartado se te devuelve y puedes pedir incluso un interés, pero también si recibiste el inmueble pues tendrías que pagar un concepto de penas. Pero sí es básico en que tiene que venir por escrito, tiene que venir cuál es la forma en que se paga, tiene que venir el precio, qué es lo que estás pagando y que forma parte del precio finalmente. Ok. Después, Eduardo Martínez, hola Eduardo, de Grupo EMCO, pregunta, ¿esta norma aplica solo para portales especializados en bienes raíces o también para redes sociales? No, para aquellos que vendemos. Redes sociales, o sea, redes sociales es una oferta pública. O sea, cualquiera que vea una oferta a través de una red, lo que está pasando es que te estás ligando inmediatamente a la norma. Pero como tal, no vas a imponer a una red una cuestión de obligaciones y derechos. Eso lo impones a quien generó el aviso en la red. Ok, muy bien. Siguiente pregunta. Lourdes Álvarez dices que es exclusivamente ventas. La pregunta es, ¿rentas no entran? Rentas no entran. No, rentas no entran. Incluso no era muy clara la norma. La norma nada más hablaba de ventas, pero nunca decía exclusivamente ventas, ¿no? Pero por ahí tiene 2, 3 puntos que lo deja muy claro, exclusivamente ventas. Ok, siguiente pregunta. Vale. Ever pregunta, ¿qué institución regula o vigila el cumplimiento de la NOM? La Profeco. La Profeco a través de las PEC, que les decía que la PEC es el procedimiento para evaluación de la conformidad, y esta PEC va a utilizar a las unidades de inspección, que son netamente... No, perdóname. La PEC es desarrollada por la Secretaría de Desarrollo, y la unidad de inspección, que es la que te va a visitar, es la Profeco quien la va a echar a andar a través de personas morales que ellos contratan. Ok, bien. Hay una pregunta bastante interesante acá, bueno, todas, pero esta. Dice, Ricardo, si el consumidor ahora tiene el poder de escoger a su notario, ¿cómo estoy obligado a incluir los honorarios de su notario si yo no lo conozco? Es correcto. Y lo hablábamos hace rato, que tiene ahí una situación que te obligan a que pongas precios totales, ¿no? Entonces, dentro de los precios totales viene toda esta cuestión, pero tú no puedes ser quien para decirle que le van a cobrar cierta parte de un cálculo de impuestos, de honorarios del notario, de honorarios del evaluador. Tú no tienes no tienes esa información a la mano. O sea, te puedes acercar y le puedes decir, oye, traigo esta operación, ¿cuánto cobrarías? ¿Qué te va a contestar él? Pues tengo que estudiar para darte punto y coma. Oye, pues dame un estimado, pues te doy un estimado, el valor de operación, valor catastral, yo creo que te cobro tanto. Y esa es la información que está en nuestras manos proporcionar. Digo, la no es exacta en el detalle, pero no podemos hacer más allá, no estamos obligados a lo imposible. ¿Y tiene que ser un monto? O sea, tienes que poner forzosamente un monto, no puedes poner, a este monto se le va a sumar los gastos de esto, o forzosamente tienes que poner un rango. Tienes que poner un monto. No habla de avisar los conceptos, habla de avisar los gastos totales. Ok, forzosamente. Bien. Dice, bueno, Adriana Noriega, si un propietario de casa con antigüedad de 20 años cuenta con sus planos completos, ¿es obligatorio ahora que tenga que pagar ahora un dictamen estructural para que podamos realizar la operación? No, para nada. Son dos cosas. Las licencias y permisos y autorizaciones, la norma te pide dos cosas. Tienes que tener las licencias, permisos, autorizaciones y los planos, ¿no? Todos los planos. Las licencias, te dice, si no las tienes, en el contrato tienes que poner, no las tengo, pero tiene que venir en el contrato. No las tengo. Si no tienes los planos, le tienes que decir, no los tengo, pero los voy a conseguir en tanto tiempo. Y entonces tienes dos opciones. Gestionar estos a través de las secretarías de desarrollo, por ejemplo, o si de plano no los puedes conseguir porque es un inmueble muy, muy antiguo y es imposible o difícil de conseguirlos, te vas a ver obligado a que le hagan un dictamen, un DRO, para que entonces tengas un dictamen estructural y haga las veces de esta situación y le dé la confianza al consumidor de que está comprando algo que no lo va a poner en riesgo. Ok, bien. Otra pregunta bastante buena. Armando Bazán, perdón si me estoy saltando algunas preguntas por tiempo que se repiten un poco más que otras. Armando Bazán dice, ¿la penalización en un caso estructural es para la desarrolladora o para la inmobiliaria? Es para
a ver, ojo, la desarrolladora va a tener un contrato de intermediación la inmobiliaria va a tener un contrato de intermediación con la desarrolladora. Entonces, a quien le va a caer el dinero no es a la inmobiliaria, le va a caer al desarrollador y la inmobiliaria va a cobrar su comisión. Okay. Entonces, obviamente tendrá que ser responsabilidad de la desarrolladora. Ok, y una pregunta bastante similar a ella es Laura Rocha de la Torre pregunta, como inmobiliaria trabajamos con diversos desarrolladores. En este caso, ¿los desarrolladores son los encargados de los contratos y su registro entre la Profeco? Sí. Okay. Sí. Tú haces tu trámite de venta. Es decir, si lo ves de una manera fría, ojo, ¿no? Porque he escuchado varios criterios de compañeros donde dicen, no, el inmobiliario solamente tiene que tener su contrato de intermediación registrado. Se acabó. Porque nosotros no vendemos, solamente somos intermediarios y sabemos comercializar, no vendemos. Estoy totalmente de acuerdo. Pero entonces, o sea, córrele la obligación a tu cliente, ¿no? Sí. Y si no se hace, pues a ver quién paga las consecuencias. Entonces, la pregunta es correcta. Quien tendría que tener registrados son los desarrolladores, pero mi consejo es todo el mundo registre, ¿no? O sea, con independencia que lo termines utilizando o no lo termines utilizando, aplique o no aplique, tú sálvate teniendo tu contrato registrado. Preventivo. Sí. Tratamiento preventivo. Dice Angélica, en los contratos de la Profeco vi uno que tiene penalización para el asesor si el consumidor considera que no se actuó de manera cabal, aunque ya se concretó la venta. ¿Cómo podemos protegernos? ¿Y cómo aplica esto? Es muy fácil. O sea, ¿qué es lo que busca no muy fácil, ¿qué es lo que busca la norma? ¿Qué es lo que busca la Procuraduría en Defensa del Consumidor? Todas las cuestiones sean equilibradas y no haya desventaja ni para el consumidor y en teoría ni para el proveedor, ¿no? Obviamente nosotros, como ya lo sabemos, tenemos una responsabilidad sumamente importante que de no cumplirla podemos sí tener una consecuencia. Dentro de este contrato que seguramente leíste, si ya está registrado y ya está aprobado, pues habría que ver quién lo propuso y si ya venía o fue una consecuencia de la Profeco que viniera una pena al asesor, ¿no? Yo creo que más bien esto seguramente lo pone cuando es directamente el asesor quien propone el registro del contrato. Entonces le pone de manera equilibrada, seguramente la Profeco le puso para que de manera equilibrada hay una pena por la desinformación. ¿Cómo te proteges? Pues diciendo lo que tienes que decir, haciendo una buena labor, no diciendo cosas exageradas, ni presumiendo cualidades que no tienen producto. Es la manera que te puedes proteger. Pero básicamente la defensa de este tipo de puntos en un contrato la tienes que tener o la tienes que decir cuando estás en el registro precisamente del mismo, ¿no? Ok. Y por último, por tiempo, nos queda una pregunta que creo que es la más repetida acá. ¿Puedes decirnos, Fer, de nuevo, los 5 contratos que hay que tener registrados? Sí, claro que sí. Es el de promesa, que yo creo que es muy utilizable, el de preventa, que algunos lo utilizan, otros no. Es el de compraventa, el de compraventa de un terreno y el de intermediación. Yo decía que el compraventa de un terreno a mí se me hace que va de más, porque es lo mismo la venta de un inmueble que es para casa habitación, nada más que en este caso sería un terreno, pero esos son los 5 contratos que te marca la norma que hay que registrar. Ok, perfecto. Bueno, ya nos vamos. Lourdes Álvarez te mandó unas flores ahí. Eres el expositor más preparado que ha hablado acerca de la, ¿no? Gracias. Entonces, espero que les haya quedado claro, como sobre todo más bajado a tierra, con conceptos un poco más dominados, ¿no? Para las personas que van iniciando, que no tienen tanto dominio. Bueno, Fer, ¿quieres despedirte con algún mensaje para la audiencia? Sí. El mensaje es eso, y no me quise adelantar hace rato, más bien me callé. No se asusten, ¿no? Okay. Esta norma encierra cosas que ya existían. ¿Qué hace la norma? Pues las puntualiza y otra vez nos las recuerda que las tenemos que cumplir y aprovecha para aumentar algunos detalles. Pero no se asusten, o sea, son cosas, si la ven, nos ayuda. ¿Por qué? Porque nuestro trabajo va a brillar más si cumplimos esta norma. Obviamente hay cosas que todavía no son compatibles con nuestra práctica y estamos en ello dentro de las asociaciones para poder trabajar en base a que esta cuestión la depuremos, pero no es una cuestión para asustarse, sí es una cuestión para ocuparse y listo, ¿no? Vicky.
Vicky. Vicky, te dejé de escuchar. ¿Ya? Volví, perdón, mi internet estaba como haciéndome malas pasadas. Ok, entonces, muchas gracias, Fer. Por último, voy a, si me ayuda mi equipo, David, si me ayudas a poner los datos de Fer, porque los están preguntando acá. En la página del evento vienen su LinkedIn, sus, digamos, redes donde él puede contestar algunas dudas. Él trabaja, bueno, ¿quieres decir dónde trabajas y para que te puedan contactar? Sí, yo tengo una inmobiliaria que es AB Inmobiliaria. Somos un despacho jurídico litigante inmobiliario que vendemos, rentamos, administramos inversiones y condominios, pero también me toca en esta ocasión ser presidente de una asociación en la Ciudad de México que es Grupo Inmobiliario de la Zona Poniente. Me pueden encontrar en Fer Bustamante en Facebook, por ejemplo, y donde les dijo Vicky que tengo las demás redes, y seguramente pueden encontrar mucha información. Tecleen mi nombre como Fer Rodríguez Bustamante. Mi nombre completo es Fer Rodríguez Bustamante, pero me conocen como Fer Bustamante. Si lo teclean en internet van a encontrar bastante información que hemos podido compartir. Sí, y Fer, tal vez sí deberíamos hacer esto que hemos platicado de poner algún link para que la gente pueda después hacerte las preguntas que necesite si no conoce a un abogado, ¿no? De derecho inmobiliario, lo que sea. Muy bien, bueno, de nuevo, muchas gracias a la audiencia. Fueron más de 200 personas en línea. 200 personas, bien. Sí, bien. Les mandamos una encuesta en el chat arriba para que nos llenen, obviamente, qué opinan del tema, pero hay también otra sección donde ustedes pueden poner qué quieren preguntar, ¿no? O sea, como aprovechando que Fer siempre llega a los eventos cuando lo invitamos, aprovechen que está acá Fer y pónganos ahí qué otro webinar les damos, ¿no? Bueno, que tengan buen día a todos. Muchas gracias, Fer, como siempre. Gracias a ustedes. Gracias, Vicky. Hasta luego. Bye. Buen día.